Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. Tus San Francisco 49ers vienen de otra victoria. Han arrancado la temporada 2-0 y las dos victorias, Carlos, han sido como visitante. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, feliz de poder empezar la temporada con dos victorias y sobre todo porque además se presentaban muchas situaciones complicadas, ¿no? Para esta visita a New Orleans, empezando por la situación del quarterback, ¿no? Brock Purdy no pudo estar, tuvo que venir Mac Jones y creo que lo hace bastante bien y saca una victoria importante, aunque creo que todavía hay algunas cosas por corregir. Por supuesto, 26-21, los 49ers derrotaron a los Santos de Nueva Orleans y de hecho, Carlos, hay muchas cosas interesantes para hablar de ese partido, ¿no? Obviamente Mac Jones, comencemos con Mac Jones, que jugó muy bien. Él era el centro de la atención cuando nos enteramos de la desafortunada lesión de Brock Purdy. Entonces, cuando se te lesiona tu mariscal, pues en cualquier equipo, ¿no? Hay gran preocupación. Estamos hablando en este caso de Purdy, el mariscal franquicia. Pero la buena noticia y lo que daba esperanzas previo a ese partido contra los Santos es que Mac Jones ya tenía precisamente experiencia como titular. Y si bien es cierto que no se pudo establecer en New England o en los Jaguars, pero nunca fue por falta de talento. Lo que pasa es que cuando tú eres reclutado en el draft, y más como mariscal en la primera ronda, normalmente vas a ir a un equipo que necesita todo, necesita receptores, necesita línea ofensiva. Entonces está en completa reconstrucción. Aquí Mac Jones llega a una situación ideal con Kyle Shanahan, que sabe muy bien trabajar con los mariscales. Además tiene a Mick Lombardi como entrenador de mariscales, que ya lo conoce desde New England. Incluso llegó, curiosamente, llegó a Kendrick Bourne justo en la semana que él iba a iniciar como titular, que él estableció esa buena química allá cuando ambos jugaron en los Patriots. Y demostró por qué fue una selección de primera ronda, ¿no? 26 de 39 para 279 yardas, 3 pases de anotación y 0 intercepciones. ¿Cómo ves? Sí, y creo que primero lo de que no tire ninguna intercepción es importante, ¿no? Porque es cierto, además empieza el partido un poco dubitativo de los primeros 4 pases. Y él lo aceptó, ¿no? Exacto, le costó entrar en ritmo y mucho tiene que ver que además se tuvo que poner el equipo al hombro porque, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque New Orleans le plantea un partido donde no los dejaron establecer el juego terrestre, era parte del plan de juego de New Orleans, hacer que Mac Jones fuera el que te hiciera daño y al final de cuentas aprovechó muy bien sus armas, encontró los espacios, comenzó a agarrar ritmo, confianza y acaba sacándole el partido a New Orleans, ¿no? Un partido que de repente se puso un poco más cómodo, se fue complicando y después otra vez la defensiva te ayuda a sacarlo, a pesar de que la misma defensiva pues no había tenido un partido ideal, ¿no? Pero como dices, creo que lo de Mac, además, ya lo había vivido los Niners cuando estaba Sam Darnold. Por eso es tan importante que el backup sea tan bueno, porque normalmente estás en una situación donde cualquier cosa que pueda pasar con tu mariscal franquicia tienes que poder sacar los partidos. Y por ejemplo, el año pasado fue algo que no se pudo hacer, ¿no? Entonces ahora tener a alguien que precisamente era titular en otro equipo, que además siempre fue titular, y que lo puedas traer y que acepte, ¿no? Las condiciones de saber que viene detrás del mariscal franquicia, te ayuda para este tipo de situaciones, ¿no? Y que la saca muy bien y que además, otra vez con la presión de que era otro partido en la carretera al principio de la temporada y te ves muy rápido en esa situación donde tienes que ser titular, lo hace muy bien. Y lo último, pues nada más sería también que por ahí a lo mejor en redes, ¿no? Se manejó que es parte del sistema, ¿no? Que siempre se ha hablado de que los quarterbacks son parte del sistema de Kyle Shanahan, que cualquier quarterback puede funcionar en este sistema, pero la realidad es que por los números hemos visto que no. O sea, tienes que tener una cierta calidad, una cierta habilidad para poder manejar esta ofensiva y hay quienes la hacen mejor que otros, por eso Brock es Brock y Mac tiene el suficiente talento para poder acondicionarse y manejar también esta ofensiva, pero no quiere decir que traigas a quien sea, o sea, no me puedes poner a mí a hacer los controles de los Niners y van a funcionar. Por supuesto que no. Y algo contundente, un dato contundente contra eso que mencionas, ¿no? Es que los 49ers antes de este partido estaban 0-4 en juegos donde Brock Purdy o salía del juego lesionado o no jugaba.
Entonces, eso te dice todo, ¿no? Y lo vimos también en la época cuando estaba Garoppolo, que desafortunadamente le tocaba a veces lastimarse, cuando entraba Betar, cuando entraba Mullens, y a veces te ganaban algún partido, pero no era lo mismo. Normalmente tenías récords perdedores. Entonces, eso no es verdad que cualquier mariscal venga y pueda trabajar en el sistema de Shanahan. Incluso los mismos jugadores, cuando les preguntas, los quarterbacks, receptores abiertos, todos los miembros de la ofensiva dicen que esta ofensiva de Shanahan es compleja. Ujú. Entonces, no cualquiera puede llegar y manejarla. Mucho crédito para Mac Jones. Y de hecho, lo que hacen los 49ers, Carlos, es algo sensacional, algo que no lo vemos muy seguido. De hecho, la última vez que lo vimos de ganar con dos mariscales diferentes en la carretera para arrancar la temporada fue con los mismos 49ers en el año 1988. Fíjate todo el tiempo que tuvo que pasar, y en esa ocasión obviamente los 49ers ganaron partidos diferentes con Joe Montana, uno con Joe Montana y otro con Steve Young, porque había ocurrido en el 2016 con los Vikings, pero no fueron los dos de visitante. Uno fue de visita y otro En fue, casa. fue como local. Entonces, para arrancar la temporada con dos de visita, el último equipo que había logrado hacerlo con dos mariscales diferentes, ganar esos dos partidos, habían sido los 49ers del 88. Y ahora, en 2025, nuevamente los 49ers logran hacerlo. Primero en la semana 1 con Brock Purdy derrotan a Seattle, y ahora en la semana 2 con Mac Jones van a New Orleans y se traen la victoria. Y fíjate que si revisas, o sea, lo contundente que es también eso, porque lo complicado que es hacer eso, ¿quién tuvo que poder hacerlo? O sea, tuvieron que ser dos mariscales que están en el Salón de la Fama para poder entonces realmente conseguir dos victorias en la carretera. Creo que eso le da todavía mucho más crédito a lo que consigue Mac en este partido. Sí es cierto, creo que New Orleans también es un equipo que está en reconstrucción, que hay muchas piezas que todavía, Kellen Moore está muy nuevo en el equipo, entonces hay muchas cosas que todavía tienen que cimentar, pero igual hicieron las cosas difíciles, y ganar un partido en la NFL siempre es difícil. Sí, además Spencer Rattler creo que jugó bien, y ellos tienen algunos jugadores que te pueden hacer ya daño, ¿no? Como Cam Jordan, te pueden presionar bastante bien. Entonces, no es sencillo, y menos jugar contra New Orleans de visita. Ahora también felicitamos a Kyle Shanahan, porque te acuerdas que la semana pasada mencionábamos que estaba empatado. Con la victoria que había conseguido en Seattle, estaba empatado en el tercer lugar. Ahora, con otra victoria que consigue ahora ante los Santos de Nueva Orleans, ya tiene 72 como entrenador en jefe en la historia de la franquicia, lo cual lo coloca solitariamente en ese tercer lugar, con más victorias para un entrenador en jefe, con 72 en la historia de los 49ers, solamente por detrás de George Seifert y de Bill Walsh. Sensacional lo de Kyle Shanahan, ¿no? Sí, no, creo que Kyle ha demostrado que es un coach ganador, que es un coach que puede hacer el trabajo muy bien, incluso con creces. Y te digo, el problema es que cuando eres así de bueno, porque no creo que hay nadie que dude que Kyle Shanahan es un excelente entrenador, cuando eres así de bueno, la exigencia siempre va a ser que tienes que ganar títulos. Y creo que ahí es donde viene ese cuestionamiento, ¿no? Con Kyle. Y no porque lo tengamos nosotros, digo, por fuera eso es lo que sucede. No siempre pongo el ejemplo de Andy Reid. Andy Reid se la pasó ganando todo lo que quiso ganar y constantemente con las Águilas de Filadelfia, y tuvo que cambiar a los Kansas City Chiefs para entonces poder encontrar el éxito. No estoy diciendo que Kyle tenga que hacer esto acá, pero el punto es que Kyle ha demostrado que es una de las mentes más brillantes a la ofensiva de toda la liga, que siempre tiene equipos competitivos. Encontró una muy buena situación con John Lynch, que le ha permitido crear equipos que lo ponen en situaciones que lo ponen a ganar. Y cuando tú te ves, incluso con tu propio trabajo, ¿no? Creo que, no sé qué tanto, porque Shanahan es muy obsesivo de su chamba, no sé qué tanto se siente a realmente ver a quién tiene por delante. O sea, los únicos dos nombres que tiene por delante son tal vez los dos mejores entrenadores, tal vez de la historia del juego, ¿no? Sí. Tendrías que poner a Lombardi ahí y ellos dos. Entonces, creo que es darle un poquito la magnitud de que de repente uno como aficionado, como parte del equipo, se comienza a malacostumbrar, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Uno se malacostumbra a estar ganando y exigir más, ¿no? Que al final de cuentas está bien, porque el juego se trata de ser campeón, pero de repente como que no disfrutas esa situación porque estás muy obsesionado con el trofeo, ¿no? Y no te das cuenta que
podrías estar de vacas flacas, pasar una situación como pasó en 2016, ¿no? Que ganas un solo partido, solamente 2 partidos, y realmente uno lo sufre, ¿no? Creo que Cal ha traído esa estabilidad y ha hecho las cosas muy bien, y ojalá pues, se le dé que sí pueda sacar un Lombardi. Sí, en otras palabras, apreciar el momento, ¿no? Claro. Porque es bien difícil. Yo sé que todo mundo quiere el Super Bowl. De eso no hay duda. Los aficionados, los fieles, todos queremos que los 49ers Los jugadores ganen el Super Bowl. El mismo Kyle Shanahan, yo te aseguro que lo desea con todo su corazón ganar ese anillo. Pero lo que quiero llegar con esto es que la clave para lograrlo, hay que estar cerca, año con año, crear equipos competitivos como lo han hecho los 49ers, tocando la puerta hasta que se abra, ¿no? Y es lo que han estado haciendo los 49ers, ¿no? Con Kyle Shanahan, con John Lynch como gerente general, porque si no, miren lo difícil que es ganar un Super Bowl. Tienen que combinarse muchos factores. Incluso a veces el factor suerte también cuenta, ¿no? Que no se te lesionen jugadores claves, algo que ha ocurrido mucho en San Francisco, desafortunadamente. Tú lo mencionabas con Andy Reid, tantos años en las Águilas de Filadelfia, nunca pudo ganar un Super Bowl. Y con unos equipazos, Así porque es, además jugaba muy bien. Con McNabb, grandes equipos, y después en los Chiefs le ha tocado vivir una dinastía. Pero incluso hablando de las dinastías, recordamos la de los 49ers, de los 80s, de los 90s, la de los Patriots, comandados por Tom Brady. Si ves el número de anillos de los equipos, Patriots 6, Steelers 6, 49ers 5, Cowboys 5, a lo que voy con esto es que es bien difícil ganar un Super Bowl. No ves un equipo que tenga 20 Super Bowls, Claro. 15 Super Bowls. La liga, la NFL, es muy competitiva, Carlos. Entonces no es tan sencillo. Sí, no, estamos a punto de entrar al Super Bowl 60, que por cierto va a ser aquí en nuestra casa para estarlo recordando, que lo vamos a tener aquí en Levi's. Y como dices, ¿no? Sí, cuando vemos que son 60 Super Bowls que se han ganado y han sido dinastías en años cortos, ¿no? Que han podido acumular esa riqueza, por así decirlo, pero después se comienzan a repartir por todas partes, ¿no? Y la prueba está que hay muchos equipos que tienen 1, 2, tal vez 3, ¿no? Y por ahí creo que son 3 o 4 los únicos que jamás han podido levantarlo. Pero muchos de ellos han estado muy cerca también, ¿no? Por ejemplo, los Bills. Así es. Siempre han tenido muy buenos equipos y de repente se quedan a la orilla y no ha sido fácil, pero creo que otra vez es dimensionar lo que significa poder ganar partidos en la NFL, poder tener equipos competitivos, y al final de cuentas es cierto, no se termina con un Super Bowl o con un trofeo Lombardi, pero sí tiene varios campeonatos de la NFC y eso ya es bastante para un coach. Por supuesto, entonces hay que darle mucho crédito a lo que ha logrado con esas victorias, Kyle Shanahan colocándolo en el tercer lugar en la historia de los 49ers, ¿no? Para un entrenador en jefe con más victorias en ese tercer lugar. Y lo demuestra con la adversidad que se le ha presentado en esta joven temporada, ¿no? No está George Kittle lesionado. En este partido contra los Santos pierdes a Kyle Juszczyk, que es tu fullback, que yo pienso con el plan que tenía Shanahan, quizás era involucrar de alguna manera a Juszczyk para, digamos, maquillar un poquito la ausencia de Kittle porque no puede suplirlo. Y pierdes a Juszczyk también por la conmoción cerebral. Entonces hay que darle crédito a los ajustes que sabe hacer Kyle Shanahan sobre la marcha. Sus 2 alas cerradas, también hay que decirlo, le respondieron muy bien Tonjes y Luke Farrell en este partido. Y obviamente es sensacional también contar con un hombre como Christian McCaffrey, ¿no? Porque McCaffrey en este partido, Carlos, contra los Santos de Nueva Orleans, anotó ese touchdown de recepción, un pase, por cierto, bellísimo, que le lanzó Mac Jones, hizo una parábola perfecta, ¿no? Hacia la zona de anotación y le colocó el balón solamente donde McCaffrey podía atraparlo. Pero con ese pase o con ese balón que atrapó de recepción, ese touchdown de recepción que atrapó McCaffrey, llegó a 30 en su carrera, lo cual lo coloca a McCaffrey en una lista privilegiada, ¿no? Allí está, mira, está entre 3 jugadores solamente McCaffrey en ese grupo, de los que tienen al menos 50 touchdowns por tierra, ¿no? Y 30, al menos 30 touchdowns de recepción. En esa lista, aparte de Christian McCaffrey, solamente está Marshall Faulk y Lenny Moore. ¿Cómo ves lo de McCaffrey? Impresionante. Y además en un partido que precisamente le complican a McCaffrey porque los Saints se encargaron de que McCaffrey no fuera factor. Sí. Por tierra, por lo menos. También la salida de Kyle Juszczyk, como mencionas, ayuda a eso porque
se abandona un poquito el juego terrestre precisamente porque, te digo, creo que la parte del plan de juego de Kellen Moore era, bueno, vamos a dejar que Mac Jones sea el que nos gane el partido si es que el que lo va a ganar. Entonces, presentaron muchos frentes con 6, 7 jugadores, ¿no? 5, 6 o 7. Entonces, metían muchos jugadores a la caja y por eso los Niners no pudieron establecer el juego terrestre. Entonces, ahí crees que va a ser complicado para que McCaffrey pueda lucir, pero la ventaja de tener a alguien como CMC es precisamente que lo puedes, ¿no?, habilitar en otros lugares. Entonces, en esa jugada lo mueven hacia la ranura por el lado derecho, arranca, hace el movimiento hacia las diagonales y con los dos movimientos que tenían los receptores hacia el centro, se abre ese hueco para que Mac pueda tener un buen pase y encontrarlo, ¿no? Y después las manos seguras que tiene CMC para poder hacer eso. Y yo creo que también, a pesar de que se ha cuestionado mucho a Christian por la cantidad de lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, la verdad es que también ha sido un jugador que han utilizado muchísimo, ¿no? Siempre lo he dicho, que parte de las lesiones de McCaffrey no son tanto que él sea de cristal, por así decirlo, sino porque a veces tiene 30, 20, 30, 40 toques por partido, que es una bestialidad para un jugador. Entonces, pues sí, creo que si vamos a un tema de durabilidad, pues bueno, si pudiéramos extender o dispersar esos 40 toques en diferentes partidos, pues ya no se vería igual. El problema es que los hace todos en un mismo partido y eso lo expone más en un juego que es tan físico a que se pueda lesionar, ¿no? Y por eso en esta ofensiva ha podido, salvo el año pasado que fue bastante mala suerte, ha podido también encontrar ese espacio porque normalmente, a pesar de que tiene muchos toques, no todos son corriendo. Muchas veces lo puedes habilitar en el juego aéreo y lo han sabido utilizar. Totalmente de acuerdo. Y alguien que también siempre levanta la mano y sobre todo ahorita que el equipo tiene lesiones es Jauan Jennings, ¿no? Atrapa ese pase de anotación, Carlos, de 42 yardas, por cierto. Fue la recepción más larga de touchdown para Jennings en su carrera. Él llegaba cuestionable a ese partido por la lesión en el hombro. Ahorita está lidiando con un tobillo. Ya les vamos a mencionar cuál fue el reporte completo de lesionados de Kyle Shanahan en su conferencia de lunes. Pero lo que hace Jauan Jennings en este partido ante los Santos, 5 recepciones para 89 yardas, incluyendo ese pase que te menciono que atrapó de touchdown, también es sensacional. Sí, y además precisamente porque en la transmisión nos reímos porque justamente Joan había salido del campo precisamente por la lesión en el tobillo, se dolía mucho, salió, no había estado en los siguientes snaps y de repente yo cuestioné, dije, ¿dónde está Joan? No sé si ya regresó y justo en esa jugada, en ese crossing route lo encuentra. ¿Preguntabas por mí, Carlos? Sí, aquí estoy tranquilo. Y es más, toma un touchdown para que te sientas más tranquilo todavía. Sí. Pero incluso yo te dije, yo lo vi con una cierta molestia corriendo ese balón. Lo que pasa es que la jugada es tan buena, el de Thomas él tiene velocidad y tenía tanto espacio que a pesar de que tal vez no estaba al 100 en esa velocidad, alcanza a conseguir el touchdown, ¿no? Entonces, siempre que tus jugadores estén disponibles, sobre todo los jugadores importantes, hace una gran diferencia, ¿no? Y por eso en esta jugada en particular, Joan hace tanta diferencia, ¿no? Y además también una tercera oportunidad, ¿no? Claro. Que tenía que completar el equipo. Entonces, creo que ahí lo único preocupante es que, no preocupante, pero que sí es un tema para él, es el hecho de que tampoco él se pueda sentir al 100%, ¿no? Sí. Porque arranca el campamento, tenía el dolor en la pierna, tiene que resolver lo de su situación contractual, ahora tiene lo del tobillo, le pegaron en el hombro el partido pasado, entonces se van acumulando estas situaciones, pero ahí también Joan demuestra que es un guerrero, ¿no? Por supuesto, que pase lo que pase va a tratar de estar ahí, lo hizo con la pierna, forzando para poder estar en el primer partido, después lo del hombro, de todas maneras, a pesar de que ya no pudo regresar al partido anterior, viene ahora, termina regresando al partido después lo del tobillo, entonces siempre trata de estar disponible y creo que por eso también era tan importante para el equipo poderlo mantener, ¿no? Así es, y pues también felicitamos, ya mencionábamos un poquito lo que hicieron las alas cerradas, ¿no? Luke Farrell, Tonjes, y Farrell atrapó su primer touchdown en su carrera, ¿no? En ese pase de 5 yardas que le lanzó a Mac Jones, hicieron un buen trabajo, tanto Luke Farrell como Tonjes, pero pasemos ahora a la defensa, Carlos, porque la defensa nuevamente te cierra el partido con esa jugada de Bryce Huff provocando el balón suelto cuando los Santos se la juegan en cuarta oportunidad. Aunque primero quiero comenzar, vamos por partes, no quiero comenzar con Fred Warner, porque hablábamos de las marcas a las que ha llegado McCaffrey en la ofensiva. En la defensa también Fred Warner llega a nuevas marcas. Mira, recordarás esa jugada ya sobre el final del partido, ¿no? Donde los Santos, Rattler, va con su ala cerrada, Johnson, ¿te acuerdas? Llega Fred Warner y evita que atrape ese pase, ¿no? Defendiendo muy bien ese balón. Pues bueno, con esa jugada, Fred Warner ya llegó a 54 pases
defendidos y rebasa al gran Patrick Willis, el Salón de la Fama, Patrick Willis, ¿no? Gran linebacker acá también con los 49ers. Willis se quedó en 53 y Fred Warner ahora tiene 54 pases defendidos en su carrera. Y no solo eso, en el partido lideró al equipo con tacleadas con 11, ese pase defendido que ya te mencionaba. Luego provocó aquel balón suelto, una jugada enorme también en un momento crítico sobre Alvin Kamara. Ese balón suelto lo provocó él mismo, llegó, le pegó al balón aprovechando cuando Jair Brown estaba en el proceso de taclearlo. Llega Fred Warner, golpea el balón y provoca el fumble y él mismo recupera ese balón. Entonces, sensacional lo de All Pro Fred Warner. Y es como cada semana, ¿no? Y creo que parte de que, como mencionas, el hecho de que esté por encima de Patrick Willis en varias categorías, o sea, no queda la menor duda que Fred va a estar también en el Salón de la Fama. Ya. Sí. O sea, y le falta todavía muchísima carrera por delante. Claro. Y de todas maneras ya tiene los números como para cimentarse como uno de los mejores linebackers de toda la historia. Entonces, sí es un gusto, ¿no? Poder contar con un jugador así y que además los demás le aprenden de él, porque Dee Winters tuvo un partido espectacular también. Sí, de acuerdo. Y mucha parte de eso, o sea, no es por darle todo el crédito a Fred, pero es que sí es cierto que cuando puedes contar con un jugador como Fred al lado tuyo, es más fácil que crezcas, es más fácil que aprendas, es más fácil, o sea, si pones el trabajo, ¿no? Porque también tiene que venir el sacrificio de tu parte para poder ser mejor, pero sí te facilita las cosas. Por supuesto. Porque te da más tranquilidad a la hora de poder hacerlo y hay ciertas cosas que puedes ir a imitar. Y entonces cuando ves que Dee Winters va y corre de lado a lado y comienza a cerrar jugadas y comienza a cerrar tacleadas y comienza a cerrar a los corredores, te das cuenta que es parte, ¿no? de ese proceso de entenderte con Fred, de aprender de Fred y tratar de imitarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Y además con ese balón suelto que te decía que provocó sobre Alvin Kamara, empató a Patrick Willis. Empató a Patrick Willis con 16 balones sueltos provocados. Entonces, sensacional lo de Fred Warner. Y bueno, nuevamente, como les decía, la defensa otra vez le tocó cerrar el partido, ¿no? Es sensacional para una joven defensa, pero que cuenta obviamente con pilares como Fred, como Bosa. Pero llegó Bryce Huff, que precisamente fue también algo clave que los 49ers lo hayan adquirido, ¿no? Porque Bryce Huff nos han mencionado muchas veces que cuando estaba con Filadelfia no lo utilizaban bien, lo querían poner como un linebacker por fuera. Bryce Huff no te funciona como un linebacker por fuera. Acá en los 49ers, Sala lo conoce muy bien en su paso por los Jets. Él tiene que jugar y nos lo contaba también durante la offseason. Kucerek, el entrenador de la línea defensiva de San Francisco, decía, Bryce Huff tiene que jugar con su mano en el suelo. Y así está jugando acá en San Francisco y mira, le ganó el juego o aseguró la victoria para los 49ers provocando ese balón sobre Spencer Rattler, ¿no? Bryce Huff. Sí, porque es que el cambio, y ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Cuando Bryce Huff llega con los Jets, que estaba precisamente con Salah, tienen la mejor temporada que ha tenido en lo que va de la NFL, que también es una carrera más o menos joven, que consigue 12 sacks, ¿no? Y parte de eso era porque lo utilizaban en la línea defensiva. Esa temporada le da la oportunidad de conseguir un contrato grande por 3 años en Filadelfia. Pero cuando llega a Filadelfia llega un esquema diferente porque Filadelfia juega 3-4, no 4-3. Sí. Entonces, ya sin el nose tackle, ya con un nose tackle y nada más 2 defensive ends, pues él tenía que adoptar esa posición como de linebacker, ¿no? Que en realidad muchos de los equipos que usan 3-4 normalmente utilizan defensive ends como esos backs por fuera y los 2 linebackers en medio. Pero el problema es que cuando lo pones ahí, perdía velocidad, perdía el timing en los snaps, entonces no comenzó a tener una buena temporada, después se lesionó, ya después no lo utilizaron, pero creo que ahí es donde Sada dice, yo creo que puedo recuperar algo. Y la realidad es que también Bryce no ha estado de titular como tal en el equipo, ¿no? O sea, ha estado también entrando y saliendo en los snaps y viene y hace un snap súper importante en un momento importante del partido. Y sobre todo porque creo que la única queja de las cosas a mejorar es que realmente la defensiva creo que sí sufrió bastante en este partido. Primero, porque no hubo mucha presión sobre Rattler en general. O sea, sí lo presionaron, pero no hubo mucha presión sobre Rattler. No estuvieron constantemente tocándolo, golpeándolo. Y eso él comenzó a tomar confianza. Termina el partido también con un muy buen rating, consiguiendo 3 pases de anotación. Tampoco tira ninguna intercepción porque tampoco lo pusieron en esas situaciones. Alvin Kamara consigue más de 100 yardas por tierra, que era algo que el año pasado había sido un problema. Pero entonces se vuelve una cuestión de carácter, porque a pesar de que suceden todas esas cosas,
primero, en zona roja estuviste bastante bien porque no les permitiste anotar constantemente a pesar de que tenían buenos drives. Y cuando viene el momento importante de cerrar el partido, que es algo que el año pasado había sufrido mucho el equipo, en ponerse en situaciones donde estaban ganando, era un partido cerrado, venía el final del partido, no habían podido cerrar los partidos. Y ahora esta defensiva ha demostrado que a pesar de que pasan todas esas cosas durante el partido que no son ideales, vienes y cierras el partido y tienes las jugadas más grandes, porque no nada más fue esa. Había venido un sack antes de eso. Y Sí. después vino el strip del balón. Entonces, es como si Sala guardara lo mejor para el final, ¿no? O sea, tal vez estamos ahí en el toma y daca, estamos sufriendo, no sé qué, pero a la hora que tengo que cerrar el partido, tiro mis mejores jugadas y le han salido los 2 partidos consecutivos. Por supuesto, y esa sack que mencionas fue de Nick Bosa, es su segunda de la temporada, por cierto, y esa jugada me encantó. Por cierto, Nick Bosa estuvo solamente detrás de Fred Warner con 9 tacleadas para Nick Bosa, tuvo otro juegazo, también el oso Nick Bosa, y aparte consiguiendo esa segunda sack que les mencionaba, pero precisamente en esa captura me encantó porque Bosa y Michael Williams, el novato de Georgia, entran por la derecha, ¿no? Por el costado derecho. Y destruyen por completo el bolsillo, Carlos. Lo destruyen y allí aprovecha Nick Bosa también para adquirir esa sack. Sensacional lo que hace también Michael Williams en este partido. 5 tacleadas en total y 2 de ellas para pérdida de yardas. Incluso hay una repetición que estaba observando. Ya ves que después tienes la oportunidad de ver todo el video, analizarlo detenidamente. En una ocasión, los Santos de Nueva Orleans intentaron bloquear a Michael Williams con una ala cerrada. Muy mala idea. Llegó Michael Williams y lo lanzó como si estuviera lanzando un muñeco. Increíble la fuerza que tiene Michael Williams, y con eso muy pronto van a aprender los equipos que Michael Williams no lo vas a poder bloquear con una ala cerrada. Y es que de esas 5 tacleadas, 3 de ellas son literalmente para detener una carrera que parecía que iba a romper ya la línea de golpeo, ¿no? Hay una impresionante que la hace con una sola mano y detiene literalmente a Kamara, o creo que fue Miller, Miller, lo sienta literalmente así como iba pasando, y ahí consigue esas 2 para pérdida. Porque Michael es un especialista en eso. Están diciendo que parte del desarrollo es que precisamente pueda ser más como un defensive end y pueda llegar entonces a los quarterbacks. Pero la realidad es que Michael es muy intuitivo a la hora de detener la carrera. Y eso, a pesar de que otra vez Alvin Kamara tuvo muchísimas yardas, muchas de ellas no fueron por dentro, porque rara vez Alvin Kamara corre una jugada entre los tackles. Es normalmente un pase al flat o un toss al flat o un movimiento de la línea ofensiva que saca entonces a los jugadores por lado. Y ahí es donde Alvin Kamara comienza a poder eludir, porque al final de cuentas Alvin Kamara es un jugadorazo, o sea, eso no creo que nos queda la menor duda. Y lo hiciste factor en el sentido de que consigue las 100 yardas, pero tampoco te anota, ¿no? No es como que constantemente llegaban a la zona roja y estaban en la yarda 3-4 y entonces venían y como se dice en inglés, pounding the ball a la zona de anotación. Pero Michael fue parte importante de que eso se limitara simplemente a yardas que muchas veces, porque también es otra cosa que se vuelve medio complicada a la hora de analizar. También los Saints empezaron muchas de sus series desde su yarda 5, su yarda 3. Y cuando eso sucede, pues sí, si yo avanzo de la 3 a la 50, pues son 50 yardas, 47 yardas. Pero darle crédito a Thomas Morstead, ¿no? El Panther de San Francisco, que estaba regresando a New Orleans, donde jugó por mucho tiempo, casi toda su carrera, ¿no? Pero te digo, cuando tienes, porque te digo, ahí es donde también hay que analizar los números que de repente no es cierto que son tan fríos, porque te digo, si tú arrancas de tu yarda 2 o tu yarda 3 y avanzas hasta la yarda 50, 53, pues son 50 yardas, pero ¿qué vas a hacer en las 53? Sí. Absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Entonces, parte de eso creo que también fue porque las cosas subieron. Eso sí, en los equipos especiales tuvieron varias patadas largas que las hicieron muy bien y eso fue lo que fue compactando el partido. Sí, exactamente. Y bueno, también Napton Stout, el novato de Western Kentucky, consiguió su primera sack en la NFL. Muchas felicidades. Y bueno, Eric Piñeiro, ¿no? Conectó sus 2 goles de campo, uno de 44, otro de 46. Me encantó cómo no perdió la confianza después de haber fallado ese punto extra. Entonces, sensacional también para Eric Piñeiro, después conectando esos goles de campo. Ahora sí, ya para terminar brevemente también el reporte de lesionados que da siempre Kyle Shanahan el lunes, ¿no? El entrenador de San Francisco mencionó obviamente que Kyle Juszczyk está en el protocolo de conmoción, y también Siran Neal también se encuentra en el protocolo de conmoción. Dijo Kyle Shanahan que
que Sierra Neal reportó algunos síntomas el lunes. Exacto, al otro día. Exactamente, entonces ellos dos estarán en el protocolo, vamos a ver si logran salir. Y luego también dijo que Ben Bartch desafortunadamente tiene un esguince de tobillo alto, Carlos, entonces dijo va a estar fuera por un tiempo. Y allí fue muy importante que Connor Colby, que entró a ese partido contra los Santos de Nueva Orleans, jugó muy bien. Entonces ahora todos los ojos como para el guardia izquierdo van a estar sobre Connor Colby, ¿no? Porque hizo un trabajo sensacional contra los Santos y ahora con la desafortunada lesión de Ben Bartch, pues vamos a ver más de Connor Colby. Y luego también dijo lo de Jauan Jennings, que ya comentábamos, ¿no? Se lastimó un tobillo, pero dijo va a estar siendo evaluado durante la semana, día a día. lo cual quiere decir día a día. Y para terminar, otro que estará día a día es Spencer Burford con un problema en la rodilla, ¿no? Entonces, sí hay lesionados y obviamente hay preocupación con Juszczyk, pero a diferencia del lunes pasado, el lunes pasado sentimos como que agregó, como que creció aún más la lista de lesionados, ¿no? ¿Cómo ves? Pues siempre difícil, ¿no? Porque al final de cuentas te gustaría, ¿no? Que fueran así como solo golpes del partido y que es lo único que hay que reportar. Porque al final de cuentas sí se reportan, ¿no? Bueno, tiene un dolor en el hombro, tiene un dolor en el tobillo, pero fueran nada más parte de y no necesariamente realmente lesiones como tal. Y aquí eso, pues, sí preocupa porque el problema es que estamos en la semana 2. Sí, y lo de Juszczyk para el juego contra los Cardenales, si no se alcanza a recuperar, lo mismo de Jauan Jennings. Y te digo, además estás en la semana 2 y si se van acumulando, hay que acordarnos que no tenemos un bye hasta la semana que es 12 o 13. Sí, hasta diciembre, entonces, básicamente. Como no tienes un bye hasta diciembre, pues no se pueden ir acumulando, ¿no? Eso creo que es la parte difícil. Ahora también, por ejemplo, lo de las conmociones en el caso de Juice, es cierto que también la liga ha tomado medidas más extremas, que me parece que está muy bien, para proteger a los jugadores en ese sentido. Entonces es más fácil entrar en el protocolo. La verdad es que no sabemos qué tan mal estaba Kyle, pero tenía lo suficiente como para entrar al protocolo. Pero te digo, estas cosas como prevención no me parece que esté mal, porque además también, si te ponen el protocolo pronto, eso de hecho hace que tenga menos consecuencias. Entonces, si tienes menos consecuencias, pues es más fácil que estés bien, ¿no? Para lo que sigue y puedas estar bien. Por supuesto. Y bueno, lo que sigue para los 49ers es por fin el juego en casa. San Francisco estará recibiendo, Carlos, la visita de los Cardenales este domingo a 21 de septiembre. El juego es a la 1:25 de la tarde, horario del Pacífico, 2:25 tiempo de la Ciudad de México. La apertura en casa, ¿no? Como luego dicen, por fin, después de 2 juegos consecutivos de visita, ahora sí San Francisco estará jugando en casa y arrancando el mes también de la herencia hispana, ¿no? Toda una fiesta. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá sea una fiesta completa, ¿no? Redonda. Veremos si Brock puede regresar. Eso todavía está en veremos. Igual Mac, digo, creo que hizo un buen trabajo. Se van a enfrentar a un equipo de Arizona que siempre es difícil, siempre es complicado porque es un rival revisional, también tiene piezas importantes, pero si todas las cosas se conjuntan, me parece que está en una situación muy parecida a los equipos que se acaban de enfrentar. Creo que Arizona es muy parecido tanto a Seattle como a los Saints. Sí. Entonces, ojalá sea una fiesta completa el domingo acá, pero nosotros aquí estaremos. Por supuesto, 2 rivales de división frente a frente, los 49ers contra los Cardenales. Ambos llegan a 2-0, entonces todo está servido para que sea un gran partido, ¿no? Los 49ers contra los Cardenales. Si ustedes ya saben, amigos, pueden escuchar ese partido en español por 49ers.com, en W Radio, W Deportes y en la aplicación oficial de los 49ers. Comentarios de mi compañero Carlos Justes y la narración de tu servidor Jesús Zárate.